primero es trabajar unidos, y cuando me refiero a trabajar unidos, me refiero a trabajar todos los niveles de gobierno, ¿no? Como lo hemos estado haciendo en algunas partes, es necesario profundizar mucho más esta articulación multinivel, trabajar con la cooperación internacional, algo con lo que decíamos en el café previo con Julio, ¿no? Aprender de lo que les ha pasado a otros, lo que estamos probando, esta metodología de propuesta, ¿no? Prueba, error, corrección, eh, es lo único que la humanidad está aprendiendo de esto. Eh, es importante trabajar con muchísima imaginación, ¿sí? Para diseñar el nuevo mundo que debe nacer de esto, que debe ir cambiando, ¿no? La imaginación es fundamental en este proceso. El cuarto punto que creo que sí estamos claros es la necesidad de adaptación, tanto de las organizaciones como de los seres humanos a las nuevas realidades. Y un último que he desarrollado que creo que es importantísimo, la priorización. Creo que bastantes los niveles, tanto nacionales como subnacionales, hemos priorizado la vida y la supervivencia. Es obvio que tenemos que priorizar la vida y la supervivencia sin perder la racionalidad, ni la democracia, ni la vigencia de los derechos. Hoy desde Concope, hoy desde el CIFAL Ecuador, ¿no? Queremos trabajar estos escenarios. Vamos a experimentar, vamos a experimentar. ¿Qué mejor para eso? Ricardo Zambrano, nuestro querido viceministro de Turismo, ¿no? Quien tiene un MBA en el INCAE, ¿no? Un masterado en la Universidad de Barcelona, un masterado en gestión del desarrollo. Es un especialista en implementación de políticas públicas. Por eso le hemos invitado para que nos ayude, para que nos oriente, para que veamos y definamos cómo vamos a desarrollar, cómo construimos estas políticas públicas de Estado sobre todo, porque tenemos que todos acordar para todos los niveles institucionales, locales, políticas de gobierno, ¿no? El querido Alex Mejía, ¿no? Alex, qué gusto, este ecuatoriano del mundo, ¿no? Tenerte aquí, ¿no? Director de la red de CIFAL, director de la División para Personas e Inclusión de UNITAR, ¿no? A ti ya te conocemos. Mi estimado y querido Julio Andrade, ¿no? Qué bien, que Málaga nos está enseñando mucho. Muchísimo estábamos por aprender. Esas cosas están pendientes, Julio, ¿no? Todo lo que hemos programado, sí. Un día pasará esto, un día va a pasar esto, no vamos a sobrevivir, vamos a salir fortalecidos y vamos a seguir con todos esos proyectos que hemos tenido, ¿no? Héctor Navarrete, el director de Cifal Mérida, director de repuestos regionales de Azur, licenciado en Economía. Es el primer mexicano en ser nombrado presidente del Consejo Internacional de Aeropuertos para América Latina y el Caribe. Estimado Héctor, un abrazo y esperemos que México también salga de estas como estamos saliendo el resto. Renato Dilo, estimado Renato, es un ecuatoriano, es ingeniero en ecoturismo, ex oficial del programa de la Organización Mundial de Turismo, es director de Capacitatur. Actualmente es director de gestión de turismo en esa bella ciudad de Riobamba, donde tenemos los ecuatorianos al Chimborazo, ¿no? Que es nuestro símbolo. Compañeros, para mí es un placer, para el Congope, para las 23 prefecturas, para el CIFAL Quito, para el CIFAL Ecuador, ¿no? Es un placer poder compartir con ustedes. Tenemos muchísima gente conectada para poder aprender de lo que ustedes nos puedan decir. Un abrazo y siempre mi deseo, ¿no? De que se cuiden, cuídense porque vamos a resistir a esto, ¿sí? Y vamos a salir bien. Muchas gracias desde Quito, desde Ecuador, para todos ustedes. Gracias, Edwin. Lorena, estás con el micrófono apagado. Perdón a todos, perdón, la tecnología a veces me lleva. Quería pues agradecerles una vez más, ya estamos 87 personas enlazados y pedirles que nuevamente que mantengamos los micrófonos cerrados. Vamos a dar inicio con Ricardo Zambrano, es nuestro viceministro de Turismo y tenemos pues la parte de chat para ir mandando las preguntas y yo luego de que las 5 personas que hemos invitado el día de hoy puedan ellos en su momento contestarles a ustedes. Ricardo, buenos días y nuevamente mil gracias. Gracias, Lorena. Buenos días con todos. Solo para estar claro, ¿qué tiempo disponemos? 10 minutos cada uno, señor viceministro.
Listo, muchas gracias. Un cordial saludo a Edwin, un cordial saludo a Lorena, a todos los que están conectados, a los panelistas. Un fuerte abrazo desde el Ministerio de Turismo. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, yo quiero empezar. El tema que ustedes han propuesto es un tema muy importante por la coyuntura que estamos viviendo, la perspectiva del turismo en la era post-COVID. Y creo que para poder analizar, ¿no es cierto?, esta perspectiva del turismo en la era post-COVID es importante analizar algunos elementos. Edwin ya lo mencionaba. Creo que la base más importante va a estar en la adaptación. Charles Darwin ya decía en el tema de la adaptación, no triunfa ni el más fuerte ni el más rápido, sino que triunfa el que mejor pueda adaptarse. Dentro de esa perspectiva, yo creo que es importante empezar entendiendo, cuando estamos hablando de la perspectiva del turismo en la era post-COVID, cuáles son las diferentes tendencias que van a influir en el consumo turístico y no turístico. Yo quiero ponerles sobre la mesa 6 tendencias que me parecen que son sumamente importantes, que van a poder determinar hacia dónde puede ir justamente este consumo y hacia dónde puede ir esta motivación. Por un lado, creo que es importante destacar el tema relacionado a la concentración social. Yo creo que después de esta emergencia, realmente la sociedad, realmente el consumidor va a tener mucho cuidado a espacios donde haya mucha concentración social. Ya hay estudios y hay análisis en los cuales se indica que incluso 6 de cada 10 personas evitarán lugares públicos. Yo creo que esta es una reflexión importante porque sin duda genera mayor afectación a ciertas actividades relacionadas con el turismo, pero puede generar una gran oportunidad a otro tipo de actividades. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, todos los temas relacionados a eventos, a reuniones, a convenciones, el turismo de MICE puede ser gran afectado por esta nueva tendencia que se está generando, pero sin duda también puede generar otro tipo de actividades ganadoras, como puede ser el turismo de naturaleza, como puede ser el turismo de excursión, donde posiblemente la concentración de personas no es similar. Por otro lado, también es importante destacar dentro de estas tendencias que pueden influir el consumo en esta perspectiva de la era post-COVID, básicamente el tema relacionado al servicio a domicilio. Va a haber 1 de cada 3 personas dejarán de ir a tiendas, restaurantes, supermercados. Yo creo que este es un elemento sumamente importante a considerar, ya que realmente la preferencia en servicio a domicilio ha sido determinante en estos días de aislamiento, en estos días de cuarentena, pero va a ser una tendencia que también se va a mantener. Yo creo que esto también nos lleva a una reflexión en la cual posiblemente ciertos establecimientos, ciertas actividades relacionadas al turismo van a tener que reinventarse, van a tener que adaptar nuevos canales de comercialización, van a tener que adaptar nuevos canales de distribución. Por otro lado, también hay una tendencia importante que va a surgir, que es el sentimiento nacionalista. Yo creo que hay que tomarle muy en cuenta este sentimiento nacionalista, la preferencia de productos nacionales, y yo creo que ahí, obviamente, uno de los elementos ganadores y uno de los primeros antídotos, ¿no es cierto?, para poder recuperar y reactivar el turismo, sin duda va a ser el turismo interno. Yo creo que dentro de esa perspectiva tenemos que ver cómo el turismo puede convertirse en ese eje de reactivación económica local y dentro de eso, obviamente, cómo podemos ser sumamente estratégicos para poder generar ese sentimiento de revalorización a nivel nacional, de consumo nacional, que creo que es una tendencia sumamente importante a considerar. Por otro lado, también hay tendencias importantes relacionadas a la preferencia de marcas con propósito social. No podemos dejar de lado esto. El público, el consumidor va a ser un público mucho más consciente después de esta emergencia y sin duda esas preferencias de marcas con propósito social van a tener mucha diferenciación, van a tener mucha fuerza y eso desde la perspectiva local, desde la perspectiva territorial, creo que tiene muchos elementos para poder ser aprovechados y por ser destacados. Por otro lado, el acceso a información, vamos a tener una sociedad mucho más informada. De hecho, hoy por hoy la sociedad está más informada, ¿no es cierto?, a través de los diferentes canales, a través de las herramientas digitales, pero eso también nos genera un desafío y un desafío importante de cómo podemos hacer para poder estar en esos canales de información, informando obviamente lo que nos interesa desde la perspectiva turística en cada uno de los territorios y en cada una de las localidades. Y por otro lado, una tendencia importante, mayor responsabilidad por el planeta, mayor responsabilidad también por temas de cambio climático. Creo que esos son elementos importantes que tenemos que destacar. De ahí quiero destacar 3 desafíos importantes que el sector turístico sin duda tiene que atravesar. Desde los primeros días relacionados justamente a la emergencia, hemos visto que uno de los desafíos más importantes que tiene el sector es la generación de liquidez.
Es un desafío que no solamente está con el sector turístico del país, sino está con el sector productivo, con el sector económico del país y del mundo. Este desafío, sin duda, ¿no es cierto?, nos ha llevado a que la contracción del consumo, ¿no es cierto?, la contracción de la demanda no genere ingresos en las empresas turísticas. Y eso obviamente ha generado muchas complicaciones por las obligaciones que se tienen que cumplir. Entonces, ese es un primer desafío que también pongo sobre la mesa. Un segundo desafío que pongo sobre la mesa también es el desafío relacionado al tema de la empleabilidad. Cómo somos capaces, ¿no es cierto?, de poder generar acciones a que se puedan mantener las fuentes de empleo. Y por otro lado, también un desafío que me parece que es sumamente importante destacar, que tiene que ver con la confianza. Cómo somos capaces de generar confianza para poder animar al consumidor, para poder animar, ¿no es cierto?, a los nuevos visitantes a que puedan realmente realizar actividades turísticas, a que se animen a ir a un establecimiento turístico, a que se animen a ir a un restaurante. Dentro de eso hay una frase que he escuchado con mucha fuerza que dice: la realidad superó la legalidad. Porque, por supuesto, el marco normativo ahorita en muchas cosas nos ha quedado muy corto a la realidad que estamos superando. Pero desde la perspectiva turística también puedo mencionar que la confianza superará la motivación. Muchas veces vamos a tener motivaciones por ir a la montaña, motivaciones por ir a la playa, motivaciones por ir a la naturaleza. Pero yo creo que más allá de tener esa motivación, el tener confianza y el tener la seguridad de que esos destinos, el tener la seguridad de que esas actividades cumplen con protocolos de bioseguridad, cumplen con protocolos que den, obviamente, la confianza necesaria, van a ser determinantes. Dentro de eso también es importante resaltar 4 claves que creemos que son sumamente importantes para después de esta emergencia, para la recuperación del turismo. Lo primero que hablábamos es el tema de la adaptación. Ya lo decíamos, ¿no es cierto? No triunfa ni el más fuerte ni el más rápido, lo decía Charles Darwin, sino que el que triunfa es el que mejor se adapta. La capacidad de adaptación de los negocios, de la actividad turística, va a ser sumamente importante, ¿no es cierto?, en esta era después de la emergencia, en este día después. Por otro lado, también la capacidad de resetearnos. ¿Cómo somos capaces de resetear, ¿no es cierto?, el modelo de gestión que estamos desarrollando sin perder los archivos esenciales y adaptándonos, obviamente, a esta nueva era? Por otro lado, es importante repensar la capacidad de repensar los modelos de negocios. Hemos tenido una obsolescencia también en modelos de negocios creados en los años 80, modelos de negocios creados en los años 90 que están funcionando en el año 2020. Creo que es la oportunidad con esta coyuntura, con esta emergencia, de poder repensar también hacia dónde pueden ir, ¿no es cierto?, los modelos de negocios y cómo estos modelos de negocios pueden repensarse. Y desde la perspectiva territorial también, cómo los modelos de gestión territorial, cómo los modelos de gestión turística local pueden repensarse para poder, obviamente, atender esta nueva coyuntura, esta nueva necesidad que van a surgir. Y por otro lado también el tema relacionado a cómo somos capaces de reinventarnos. La capacidad de reinventarse e innovar en la prestación de servicios va a ser sumamente importante. Y esta capacidad de reinventarnos tiene que ir de la mano con muchos de los desafíos que hemos hablado. Cómo esa reinvención me lleva a generar confianza. Cómo esa reinvención me llega a ser mucho más eficiente en mi empresa. Y cómo esa reinvención me genera la seguridad suficiente para que obviamente los pasajeros puedan llegar. Por otro lado, también quiero destacar la importancia que puede tener el turismo dentro de lo que es economía del turismo. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque también yo creo que cuando estamos hablando de la perspectiva del turismo en la era post-COVID, no podemos dejar de lado la importancia que puede tener el turismo, no solamente desde la perspectiva del ocio y desde la perspectiva de la recreación, sino desde la perspectiva, ¿no es cierto?, de cómo el turismo se convierte en una actividad económica sumamente potente, generadora de divisas por un lado y que distribuye riquezas por otro lado. Entonces yo creo que eso es un elemento sumamente importante y más aún cuando estamos hablando de una economía dolarizada. Dentro de una economía dolarizada creo que es sumamente importante destacar lo potente que puede ser el turismo como actividad generadora de divisas y también como actividad que puede distribuir la riqueza a nivel nacional. Dentro de eso es importante también destacar, ¿no es cierto?, como parte de estas tendencias, un elemento que se lo ha destacado con mucha fuerza en algunos foros, en algunas reuniones, en algunas discusiones, que es la revalorización del dólar. Vamos viendo que uno de los efectos, ¿no es cierto?, de esta coyuntura es que el dólar se está revalorizando. ¿Qué genera eso desde una perspectiva turística? Eso nos va a generar pérdida de competitividad especialmente con los países vecinos donde tenemos monedas que se están devaluando. ¿Eso a qué nos lleva? Eso nos lleva a una reflexión importante en la cual tenemos que ser capaces
de buscar cuáles son esas nuevas variables de competitividad que podemos tener. Yo creo que aquí es importante justamente lo que decía Edwin, cómo el único límite que podemos tener para poder ser más competitivos va a ser la creatividad. Cómo somos capaces de generar las nuevas variables de competitividad. Y dentro de esa generación de las nuevas variables de competitividad a nivel turístico, a nivel local, cómo somos capaces de encontrar esos diferenciadores competitivos. Diferenciadores competitivos que sin duda nos pueden ayudar, ¿no es cierto?, a podernos posicionar de mejor manera como un destino y que nos ayudan a posicionarnos desde una mejor manera también como país. Justo hablábamos, por ejemplo, el día de ayer en una discusión sobre temas de marcas y decíamos, claro, lo que tenemos que hacer es cómo en estas nuevas variables de competitividad somos capaces de conectarnos, ¿no es cierto?, con el consumidor actual. Ahí les cuento una experiencia para que vayamos viendo hacia dónde pueden ir estas variables de competitividad. Hace un par de años dirigí una tesis en una universidad en la cual identificábamos cuál es el perfil, ¿no es cierto?, del jubilado extranjero que llega a Cuenca, a Azuay. Y dentro de los resultados de esa tesis, de esa investigación, justamente había una pregunta que nos llamaba mucho la atención. ¿Por qué le motivaba mucho al turista extranjero ir a Cuenca? Entonces muchos decían, posiblemente antes de esa investigación, pueden escoger Cuenca por el clima, pueden escoger Cuenca, ¿no es cierto?, por el patrimonio cultural, histórico, etcétera. Pero la pregunta que más nos llamó y nos respondían decía que escogían Cuenca, el 75% de las respuestas, por la energía. Y nosotros preguntábamos, ¿pero por qué por la energía? Nos decía, Cuenca tiene 4 ríos, eso es agua en movimiento, el agua en movimiento es energía. Entonces ahí empezamos a descubrir nuevas variables de competitividad de los destinos, en los cuales el tema energético puede ser importante, en los cuales los temas de meditación son sumamente importantes, en los cuales temas de conexión, ¿no es cierto?, con la tierra, conexión, ¿no es cierto?, con la sociedad puede ser temas importantes, en los cuales temas de la ecuatorialidad son sumamente importantes. La ecuatorialidad que nos genera muchas ventajas comparativas, yo creo que pueden ser parte de esos diferenciadores que también podemos irlos utilizando como destinos y como país. Y ya para ir finalizando también, nos parece sumamente importante dentro de esta perspectiva, obviamente poder reflexionar sobre ciertos pilares fundamentales en los cuales el turismo se puede convertir en un eje importante también dentro de la reactivación. Hemos visto, por ejemplo, cómo los destinos turísticos en esta perspectiva del turismo después, ¿no es cierto?, de esta emergencia, pueden convertirse en símbolos de recuperación. Y eso es sumamente importante. Ya hemos visto, por ejemplo, cuando China abrió la muralla china, eso fue un símbolo, ¿no es cierto?, importante de la reactivación y de la recuperación de China. Entonces yo creo que es importante verlo también desde la perspectiva turística, cómo podemos generar también, ¿no es cierto?, esa recuperación de una economía, esa recuperación de un destino, analizando cuáles pueden ser esos grandes símbolos turísticos a nivel país, a nivel provincia, a nivel territorios. Por otro lado, también el turismo se va a convertir en un símbolo de una libertad condicionada. ¿Y por qué hablo de una libertad condicionada? Porque vamos a estar sujetos a nuevos esquemas de estacionalidad. Esquemas de estacionalidad que ya no van a venir, ¿no es cierto?, por una estacionalidad climática, en los cuales vamos a tener estaciones posiblemente como teníamos ahora, el verano, el invierno, temporada alta, temporada baja, sino que esta nueva estacionalidad va a estar sujeta, ¿no es cierto?, a los periodos de cuarentena que vamos a tener que vivir. Entonces tenemos que ajustarnos también a eso y el turismo obviamente va a ser un símbolo de una libertad condicionada. Por otro lado, el turismo también va a ser un termómetro de recuperación importante, porque el momento en que empiezan a reactivarse las actividades turísticas es un símbolo importante también de lo que podemos ir generando. Y por otro lado, también, sin duda, tenemos que resaltar que el turismo puede ser un antídoto psicológico al confinamiento. Esto es un elemento bastante importante que debemos también resaltarlo y podemos también analizarlo. Y para ir finalizando, yo creo que es importante destacar, ¿no es cierto?, la potencia que puede tener el turismo como un gran dinamizador de la economía. Por otro lado, es importante destacar que el turismo ha sido uno de los primeros sectores que entró en crisis con esta emergencia y sin duda va a ser uno de los últimos sectores en recuperarse por las características que encierra. Por otro lado, es importante también destacar, ¿no es cierto?, que si no normalizamos el tráfico aéreo,
es difícil generar recuperación. La importancia de la conectividad. La conectividad es sumamente importante. Los esfuerzos que hemos hecho como país en los últimos años ha sido importante para la generación de nuevas frecuencias, para la generación de nuevas rutas. Ahí tenemos un desafío que tenemos que retomarlo para volver a conquistar, obviamente, ese tipo de conectividad sin dejar de lado, ¿no es cierto?, los protocolos. Y por otro lado, un tema importantísimo en esta coyuntura es el trabajo que podamos hacer para la implementación de protocolos de bioseguridad. La generación de protocolos de bioseguridad a nivel de actividades turísticas van a ser un elemento importante en la generación de confianza en el consumidor. Si no somos capaces de generar esa confianza en el consumidor, va a ser difícil que el consumidor se anime otra vez a llegar a un establecimiento turístico. Y es por eso que es importante la activación de estos protocolos de bioseguridad a nivel de actividades, pero por otro lado también la activación de estos protocolos de bioseguridad a nivel territorial. Justamente para ir terminando, tenía una reunión la semana anterior con gente de Santa Elena y me decían, mira, o sea, nosotros vivimos mucho del turismo de sol y playa. ¿Qué va a pasar con el tema del turismo de sol y playa? Porque el turismo de sol y playa lo que nos trae es una concentración de miles de personas. Entonces yo le decía, sí, el desafío ahí ya no solamente son protocolos de bioseguridad. El desafío ahí tiene que ver con temas de zonificación, tiene que ver con temas de uso de suelo, que también es uno de los desafíos importantes para el desarrollo de la actividad. Listo, hasta aquí sería la presentación de mi primera parte. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Quiero dar paso a Alex Mejía como director de CIFAL Global Network. Gracias, Alex, por acompañarnos. Muchas gracias, Lorena. Muy buenos días. Gracias por su presentación, señor viceministro. Como dicen, muy puntual y al grano, muy relevante. Yo quisiera en estos 10 minutos compartir una visión global, tal vez, si me permiten. Tenemos muchos expertos que nos van a dar una visión muy particular y muy específica de los países en los que están, España, México, etcétera. Sin embargo, me parece que valdría la pena hacer eso, así que con su permiso quisiera compartir la pantalla para explicarles de qué estoy hablando. ¿Se puede ver, Lorena? ¿Se ve bien? Lorena, ¿estás? Sí, ¿no? Continúo. Muy bien. Sí, continúe. Gracias. Gracias. Entonces, voy a hablar de la perspectiva del turismo en la era post-COVID-19. Y para ello, quería compartir aquí esto que me sigue llamando la atención. Hay 193 países miembros de la ONU y hay muchos territorios que no son países, pero que tienen soberanía. Hay 215 países y territorios infectados. Perdón por mi gripe, que no es coronavirus, por cierto. Pero se puede ver, además de los círculos rojos con el número de personas infectadas, los círculos verdes que corresponden a personas recuperadas y lamentablemente los círculos blancos que corresponden a fallecidos. En la siguiente lámina pueden ustedes ver el número total y una comparación que me sigue chocando. Del 15 de marzo al 4 de mayo y apuradamente 6 semanas o menos de 7, y fuimos de 169,000 infectados, contagiados, a 3,5 millones, con 6,000 fallecidos y ahora 247,000. La siguiente lámina es lo que pasa en la América Latina al 4 de mayo, ahora mismo. Y el problema principal, por supuesto, lo tienen los Estados Unidos de América, pero Brasil y Canadá vienen cerca, y Perú y Ecuador también. Esos números en el Ecuador los conocen mejor que yo, así que no los voy a mencionar. Ahora, la ONU le pidió a la famosa consultora McKinsey ya va a ser un mes, o ya es un mes, que nos diera un informe de situación y que nos diera una perspectiva de qué pasaría con esta pandemia. Y ellos propusieron 2 escenarios, y les pido disculpas que esto está en inglés, pero entiendo que la mayoría de ustedes leen inglés. El escenario de recuperación corta y el escenario de la recuperación prolongada. Esos escenarios están basados en los números que están a la izquierda. Hay que recordar que el coronavirus tiene una tasa de reproducción muy superior a la de la gripe o influenza, de 1,5 veces o 2 veces, que el 17% de los casos son severos y requieren oxígeno, de los casos de coronavirus, que el 5% de los casos requieren intubarse con respiración pulmonar,
y que aproximadamente el 4 o 5% de esos casos fallecen. A la derecha se puede ver en esa lámina cómo el coronavirus no es la enfermedad más contagiosa que tiene memoria la ciencia, pero sí es una enfermedad que se puede transmitir de manera respiratoria, mientras otras no. Siguiente. Al día 30 de abril, al final de abril, se ve este crecimiento exponencial del virus, 3.2 millones, ahora 3.4 en estos pocos días. El contagio por día sigue siendo impactante, 85,000 personas contagiadas el último día de abril. Y aquí está el primer escenario, en base a ese entendimiento de las láminas que acabamos de ver, que dice básicamente que solamente a mediados del segundo trimestre o a finales de este trimestre, de hecho esto ha sido revisado, es decir, en junio, empezaría a decrecer la pandemia. Ya hay muchos países donde el número de contagiados va en decrecimiento, por lo menos no crece tan agresivamente, pero si uno ve los números, el número de muertos y de contagiados sigue siendo alto. Hay un impacto económico impresionante, especialmente en Estados Unidos y Europa y América Latina, aunque en China y los países del este asiático las cosas lentamente van volviendo a la normalidad, en espera de que no haya una segunda ola de este virus. Pero se lee allí abajo en esos puntos rojos que hay un desempleo que crece aceleradamente, debido a que se han detenido las economías. No hay tantas quiebras corporativas porque los gobiernos han intervenido, pero en América Latina eso requiere una calificación diferente. Que la política monetaria no tiene el mismo impacto que hubiera tenido antes, porque ya se habían utilizado instrumentos de política macroeconómica en la mayoría de nuestros países desde desde la crisis del año 2008 y 2009 y su segundo impacto. Y finalmente se dice que el Producto Bruto Global bajaría de manera drástica y que habría recesión en todo el mundo. Aquí hay una lámina que realmente llama mucho la atención, son los comportamientos de todas las bolsas del mundo, en donde se ve que abril y de hecho la segunda mitad de marzo marcan un decrecimiento acelerado en India, en Estados Unidos, en Brasil, en Alemania, en China, en Japón, en Inglaterra, en Francia y en Rusia. Y este es el otro escenario, un escenario de recuperación prolongada, en donde recién a mediados del año 2021, al final del segundo trimestre, en junio nuevamente, del próximo año, no de este, recién las cosas se calman porque hay una segunda ola y porque al menos en el norte, en el hemisferio norte de este mundo nuestro, no hay decrecimiento debido al cambio de temperatura y de estación. Esperamos que este escenario prolongado no se dé porque el impacto económico es realmente impresionante y China y el este de Asia tienen un impacto grande, un segundo impacto de hecho, porque la demanda simplemente se reduce. Se ve también que los Estados Unidos y Europa tienen recesiones profundas en este año, empezando en el tercer trimestre. Los despidos son todavía de mayor y el desempleo de más larga data. Sí hay efecto financiero en el sistema y la política monetaria y fiscal es insuficiente para lidiar con esto. Ahí están los números del impacto económico en miles de millones de dólares por región, que no los voy a leer. América Latina corresponden 69,000, casi 70,000 billones, que lamentablemente son mucho para nosotros. En países ricos, este tipo de impacto es de alguna manera manejable con política macroeconómica y microeconómica. En América Latina eso está por verse. La economista jefe del Fondo Monetario Internacional, la doctora Gopinath, ha dicho que lo que se llama en inglés el Great Lockdown, el gran encierro, el gran confinamiento, el que las personas no podían salir y hacer sus actividades productivas, resultarán en la peor recesión desde la Gran Depresión que tuvo el mundo y especialmente en Norteamérica en los años 30. Se asume, lo que está a la derecha es realmente
muy drástico y crudo. Se asume un 3% de decrecimiento global versus con todo lo que sucedió con la crisis financiera del 2008 y 2009, eso fue solamente el 0.1% de decrecimiento global en el 2009. 0.1, no 1%, versus lo que se espera ahora, que es 3%. Ahí está la foto de la recuperación en el escenario corto, es decir, que al final del año las cosas han bastante vuelto a la normalidad. Se esperaría que tuviéramos que crecer el próximo año 5.8% o 9 trillones de dólares. Y no quisiera, me voy a saltar estas láminas de políticas públicas y la economía, y etcétera, para enfocarme en los pocos minutos que me quedan en lo que pasa con el impacto en el sector turismo mundial. Y esto viene de nuestros colegas de la Organización Mundial de Turismo en Madrid. Yo soy un director de división en la Agencia de la ONU para la Capacitación y el Entrenamiento en Ginebra. Sin embargo, guardamos muy buena relación con ellos, somos un solo sistema de ONU. Se piensa que entre el 20 y el 30% del total que genera tanto en dinero como en número de pasajeros, en tráfico, el sector turismo decrezca en este año 2020. Y ese es el escenario positivo. Y eso equivale a 30 a 50 billones de dólares. Y a la derecha, a la extrema derecha, esos 300 o 450 billones de receipts, lo que se llama el ingreso, las facturas del sector turismo, son aproximadamente un tercio de lo que decía. Las láminas lo explican más fácil y voy a decirlo desde dos perspectivas. La primera que mencioné es el número de pasajeros, turistas internacionales, arribos de turistas internacionales en el mundo, en millones. Se ve cómo afortunadamente este sector ha venido creciendo de manera estable, aún con el impacto del SARS en el año 2003 y de la crisis global del 2009. Ahora esos 1.460 millones de pasajeros pasarían a ser 1.170 o 1.020, un decrecimiento del 20 o el 30% al final de este año. Allí se ve en porcentaje de cambio de año a año. El sector ha estado creciendo aproximadamente entre 5 y 6% en la última década y se ve en la mitad de esa lámina lo que pasó en el año 2009 con la gran crisis financiera global. Decreció en un 4%. Ahora estaríamos hablando de un decrecimiento del 20 al 30%. Pero eso es el número de pasajeros. Ahora vamos a las facturas del sector turismo en todo el mundo, en billones de dólares. Al año pasado, a diciembre, habían 1.507 millones de dólares registrados. Ahora se espera, como dije hace un momento, que se decrezca en 300 o 450 billones, o un 20 o un 30%. Pueden ver a la derecha la proyección de la Organización Mundial de Turismo de la ONU. Iríamos a 1.210 millones o 1.060 millones. Con todo lo que pasó, si regresan un poco al año 2009, en la gran crisis financiera global, solamente se perdieron 88 billones de dólares. Allí se ve el crecimiento de año a año y el decrecimiento proyectado para el 2020. Aquí está el resumen. En número de turistas, 290 a 440 millones es lo que se espera de decrecimiento. ¿Y por qué un rango tan variado? Porque dicen nuestros colegas en Madrid que es muy temprano para poder hacer una proyección sólida. Esa proyección sólida vendrá, como sabe el señor viceministro, que es muy activo con ellos, y su ministro también. Esa proyección recién podría darse en julio y si no, en agosto. Eso significaría, en este escenario relativamente positivo, que se perderían el equivalente de 5 a 7 años de crecimiento en número de turistas y que, para hablar de dinero, como decía, entre 300 y 400 billones de dólares se perderían, o un tercio de ese ingreso total. Aquí se ve el RPK en inglés, que es el Revenue Passenger Kilometer, que es el ingreso, como saben ustedes, estoy hablando a expertos en el sector, no sé cómo se traduce en español, pero el ingreso por pasajero kilómetro, y se ve que en América Latina se espera un decrecimiento de 41%, con un estimado en el ingreso de 2020 a
comparando el 2019 con el 2020 en América Latina, de 15 billones de dólares. Y culmino con esta lámina en donde se puede comparar qué sucedió con las últimas dos grandes crisis. La verde es lo que sucedió con la crisis financiera global del 2009, y la azul, la línea azul, es lo que pasó con la crisis del SARS, principalmente en Asia-Pacífico. Allí ustedes pueden ver, si ven en el eje horizontal, en el mes 0, que cuando empezó la crisis del SARS, tuvieron que pasar 6 meses, casi 7, para salir de la crisis y volver a 0, para recuperar el decrecimiento. Eso es lo que McKinsey, la consultora que mencioné hace un momento en su estudio, mociona o postula, que por lo menos 6 meses de ese decrecimiento tendrían que darse en el escenario positivo, y en el negativo, por supuesto, más de un año, porque iríamos al año 2021. Ahí se compara que la crisis financiera global, la línea verde, no causó tanto impacto como esta crisis, esta pandemia previa del SARS en Asia-Pacífico. Y con eso quisiera agradecerles, voy a parar de compartir mi pantalla. Quisiera agradecerles por la oportunidad de poder compartir estos números de nuestros colegas de la Organización Mundial del Turismo, y también esta visión de lo que pasaría con la economía. Realmente estamos en esto para largo, y el sector que ustedes representan es un sector grandemente admirado, no solo por su capacidad generadora de empleo, sino por ser una industria del futuro, una industria sin chimeneas, que no tiene el mismo impacto que otras industrias. La ONU siempre ha privilegiado y privilegiará el sector turismo, y para nosotros es un placer poder apoyar al CONGOPE. Gracias, Edwin, por la oportunidad, y gracias, Lorena. Te devuelvo la palabra. Gracias, Alex. Quiero otra vez pues indicarles que las presentaciones se las mandaremos, si ustedes nos mandan gentilmente sus correos electrónicos a que les interese, por chat. Ya culminamos con 100 personas, digamos, ya tenemos 100 personas y estamos abriendo en el Facebook Live. Quiero invitar ahora a Julio Andrade, director de CIFAL Málaga, quien está con nosotros también. Gracias, Julio, por estar. Se abarrotó la página. Perdón. Buenas tardes. Gracias, Lorena. Muy buenas tardes. Saludo, Edwin, director de CIFAL Ecuador, y un placer y un lujo para mí compartir con vosotros esta tarde aquí en España, temprano en la mañana allí en Ecuador, y que en este conversatorio esté mi jefe, el director de la Red Global La Energía, y compartir con ustedes y con los panelistas, ¿no? Y agradecer al viceministro, que suscribo también mucho de lo que ha hecho. Antes de enmarcar la perspectiva del turismo y hacia dónde avanzamos, especialmente en España y en Europa, y se han apuntado algunos datos, es decir, como ustedes bien saben, que desgraciadamente España ha liderado y sigue liderando las cifras más altas, tanto en número de contagios, 218.000, como en la cifra de fallecidos, más de 25.000, y que dentro de esta recesión mundial, España, como país líder del turismo, uno de los líderes mundiales del turismo, lógicamente, en esta recesión global pues va a sufrir mucho. De hecho, hace 15 días se hablaba de que el PIB en España iba a bajar en torno al 8%, y ya los economistas este fin de semana hablaban de entre un 10 y un 12% en 2020. Es una auténtica barbaridad. Estamos hablando de unas tasas de desempleo que podrían superar el 30% y en algunas regiones superar el 40%, y que va a tener impacto diferente en todos los sectores, ¿no? Pero que el del turismo va a ser especialmente dramático. Se habla incluso de que aunque la economía pueda resucitar a final de año, el año que viene, incluso un crecimiento por encima del 5% el año que viene, que podría ser posible, tardaremos 5, 7 o más años en poder recuperar cifras, y habrá un alto porcentaje de empresas que no volverán a abrir, que cerrarán completamente, y muchos desempleados que no podrán ser asumidos en otros sectores económicos, ya que el turismo en España y en la región donde nosotros nos estamos situados es fundamental, es el motor de la economía. Todo esto está implicando también un endeudamiento grandísimo de las administraciones públicas, empezando por la Administración Central, para cubrir esa cobertura social, para pagar esos ERTEs temporales de empleo, ampliando impuestos o dando líneas de crédito, pero aún sigue siendo muy insuficiente. Y en el ámbito local, al que apelamos, ¿no? La capacidad de los ayuntamientos, que una vez más se demuestran entes indispensables para poder atender a la población, ayudando en primera instancia en el ámbito económico, en el ámbito de los alimentos. Y aquí incluso en Málaga, que es una ciudad próspera, se han incrementado por 3 en solo 15 días las atenciones sociales.
Bien, en todo este marco, obviamente, el turismo, y si hablamos en el ámbito europeo, ya se habla de una caída de más del 50%, tanto el sector hotelero y hostelero, y unas cifras muy superiores en el resto de sectores. De alguna manera va a ser una caída asimétrica. Y en este caso, tanto España como Italia como Grecia, que basamos nuestra economía en el turismo, pues lógicamente vamos a reducir. Y además hay que tener en cuenta que el flujo de turistas de Asia a Europa ha sido muy importante en los últimos años y que también se calcula que va a reducirse en torno a un 45%. El turismo en España representa el 12% del PIB y genera 2,62 millones de empleados. Es un 13% del total de empleados y, por tanto, el sector turístico, desgraciadamente, será el último de los sectores en recuperarse. Y confiamos no solo en el apoyo de la industria y en el apoyo del sector público, confiamos también en el apoyo que anuncia la Unión Europea. En este caso, ojalá el verano mejore y el calor mejore, en este caso, el impacto del virus, y por eso hay que empezar tomando medidas. No hay que esperar. En el sector turístico no hay que esperar y no cabe duda que aunque no podamos atender al turista, no significa que no podamos seguir promocionando nuestro destino. No podemos olvidar los diferentes canales de comunicación, ser muy activos en las redes sociales, ser muy activos con vídeos, con imágenes que les recuerden, que metan en la mente de esos turistas que no han podido venir aún, pero que vendrán, ya sean nacionales o extranjeros, un poco más adelante, de todo lo que ofrece nuestro sector. Un sector turístico de mucha calidad, muy reconocido internacionalmente. Hay que recuperar esa confianza que se pierde y, como decía el viceministro, hay que garantizar la seguridad. Nadie va a viajar si no percibe condiciones de seguridad. Por eso, en esta fase 1, como nosotros denominamos, entendemos que tenemos que dar mensajes de tranquilidad al público nacional, en este caso a los turistas que puedan venir de nuestras regiones, de nuestros municipios vecinos, de nuestras regiones y de España, que vendrán próximamente, aunque ya podrán viajar a partir de dentro de 15 días. Se podrá viajar dentro, digamos, de las provincias y aún tardaremos un poco más para viajar dentro de la región. Hay que hacer esas campañas de recuerdo, no se trata de convencer, sino de dar garantía, y en este caso podemos fomentar aquellos segmentos turísticos que no son los segmentos de masificación. Las cosas han cambiado y no volverán a ser iguales, por tanto, hay que también reorientar nuestro turismo a ese turismo de naturaleza, hacia ese turismo del senderismo, hacia el turismo cultural, hacia el turismo rural, apostando no solo por el turismo, sino también por la gastronomía complementaria, por la cultura, por la historia, por el turismo activo, el turismo deportivo. Esos turismos que son turismos de grupos pequeños, turismo de pareja, ¿no? También confiamos que lo que aquí denominamos el city break, que es el turismo de 1 a 2 noches de pernoctación, pueda tener un mejor comportamiento que el turismo de mucha extensión. Y ese turismo puede ir dirigido también al cliente corporativo, a empresarios donde le podemos ofrecer que nuestras instalaciones están preparadas con las nuevas medidas en este caso. Sí que es verdad que también creemos y tenemos cierta esperanza, ya que España, especialmente nuestra región, tiene mucho turismo de segunda residencia. Muchos nórdicos, ingleses, alemanes, tienen su segunda casa aquí en nuestra provincia y en nuestra región y confiamos que lo antes posible que sus países les permitan viajar, puedan venir. Por tanto, tenemos que avanzar hacia un turismo de sostenibilidad. Ahora más que nunca tenemos que poner en mayúscula la palabra sostenibilidad, la Agenda 2030. Priorizar todo lo que significa los ODS y aplicarlo al sector turístico, porque si vivíamos en un mundo competitivo, ahora no solo es competitivo, sino que tenemos otras variables y en este caso tenemos que evitar un turismo que pueda facilitar la propensión del virus. Creemos que van a caer bastante la demanda de instalaciones turísticas de bajo nivel y que las instalaciones turísticas de un nivel más alto, 4 o 5 estrellas, serán las que puedan, en este caso, ponerse, como decimos aquí, las pilas un poco antes en esa estricta política de limpieza, de calidad, de servicio individualizado, de evitar las zonas comunes, de que te entreguen un kit sanitario, higiénico, nada más que llegues, como hasta ahora te han entregado otras amenities. Y, por supuesto, también en los hoteles de lujo, hoteles de 5 estrellas, de los que en este caso hay muchos en nuestro entorno. También porque estos hoteles, y espero que todos los demás lo hagan, pero estos hoteles tienen más capacidad económica para tener instalaciones, nuevas instalaciones de ozono, dando limpieza y desinfectando toda la zona. Puedan tener también algunos sistemas nuevos robotizados que eviten el contacto, el tacto de muchos de los elementos que hasta ahora se producen. Y también puede dar un servicio más individualizado en la restauración, evitando los buffets que posiblemente o dejen de estar, o al menos durante mucho tiempo,
y se pueda tener otro tipo de servicio más directo. En este caso también ese servicio personalizado va a ayudar mucho y hay que seguir avanzando y comunicarlo. Muchos hoteles están haciendo reportajes en televisión, aceptando entrevistas, precisamente enseñando todo esto de lo que estamos hablando, también las mamparas y otros elementos. El agroturismo, como decía al principio, creemos que se beneficiará tanto este año como el año que viene, y dentro de ese agroturismo las posibilidades también de poder consumir productos del entorno de ese hotel, que puedas comer las verduras, que puedas comer los elementos, la alimentación del entorno de esas instalaciones hoteleras. También creemos que el sector caravana puede coger un impulso por esa libertad que da de viajar de manera individual y pueda permitirte una flexibilidad de viajar sin depender de otros medios de transporte. También, y ya para terminar, como conclusión, decir que aún más importante que vender turismo, es más importante vender protocolos de seguridad en medidas contra el coronavirus. Eso es lo único que nos puede garantizar que la gente vuelva a recuperar la confianza en nosotros y no en nuestros vecinos, y aprovechemos más las redes sociales y el potencial de la nueva tecnología, que ahora más que nunca nos facilita transmitir lo que estamos haciendo hoy, llevar capacitación, llevar formación, pero también nos facilita dar un auge a todo lo bonito que tenemos, ¿no? Ayer veía un vídeo que no lo había hecho ningún gobierno, que lo había hecho un tour operador, y mostraba imágenes del mundo, de zonas muy bellas del mundo, con imágenes muy parecidas que tenemos en nuestro entorno. Y es que a veces nos olvidamos las cosas buenas que tenemos en nuestro entorno y queremos viajar por el mundo, pero tenemos muchísimo que conocer en nuestro entorno y hay que potenciar más que nunca también que nuestros vecinos disfruten más de lo que hasta ahora se han perdido. Esos servicios y esos buenas zonas que tenemos en todos los países del mundo. Y les recomiendo también a ustedes, que creo que lo deben hacer, al menos es importante aquí con nosotros, posiblemente el primer turismo que vuelva a lanzarse al mundo sea el turismo asiático, porque antes están saliendo de la crisis, no solo China, también Corea del Sur, Singapur, Japón, y posiblemente viajarán antes que lo hagan otros. Y hay que tener presencia en las redes sociales donde se mueven, y ellos no se mueven en las mismas redes sociales, especialmente en China. Por tanto, hay que también publicitarse en esas plataformas chinas, en WeChat, en Weibo, en Kuaishou, en Douyin, en otras plataformas habitualmente desconocidas, pero sí les conocen los especialistas del turismo, y hay que sembrar en esos sitios donde aún no somos conocidos. Así que muchas gracias, espero haberles aportado algunas ideas y aquí estoy para atender cualquier cuestión que haya. Un placer de nuevo. Gracias, Julio. Quiero agradecer porque tenemos dentro de los 100 participantes que estamos, personal de la Asociación de Hoteles Ecuatorianos, de la Asociación de Chef, tenemos gente de las asociaciones de bicicletas. Entonces, obviamente a todos los que pertenecen a los diferentes GAD, de Sucumbíos, de nuestro personal de Congope, que pues son partícipes y que hasta el momento pues están muy gratos de tenerles a ustedes como invitados. Ahora quiero invitar a Héctor Navarrete. Él es director de CIFAL Mérida. Quiero también, antes de pasarle la palabra, indicarles que el CIFAL, como lo dice sus siglas, es el Centro Internacional de Formación y Capacitación para Autoridades y Líderes Locales. Entonces, estamos siempre a la orden. Nosotros estamos dentro de Congope para quienes necesiten información adicional a lo que el día de hoy han tenido. Héctor, mil gracias por compartir con nosotros. Encantado, muy buenos días a todos. Saludo con afecto a Alex y respeto al amigo Alex Mejía y a todos los participantes, al señor ministro, luego a los amigos de CIFAL Ecuador, a quien agradezco este esfuerzo, a nuestro amigo Julio de CIFAL Málaga, les agradezco su presencia y su invitación. Este tema turístico es de vital importancia para la economía del mundo. Sin lugar a dudas, más de 75 millones de personas en el mundo dependen de la actividad económica turística, de esa actividad social, cultural, que todos participamos de una o de otra forma. Y claro, ante esta situación nos vemos muy amenazados al turismo, que fue la primera actividad económica que entró a esta crisis de la pandemia y será de las últimas actividades
seguramente en salir de la crisis, porque el turismo requiere de una infraestructura sumamente importante. Se ha hablado aquí de hoteles. Claro, la infraestructura hotelera es una infraestructura costosa que por años se ha ido edificando. ¿Y qué decir de las líneas aéreas? Las líneas aéreas hoy están sufriendo un gran deterioro. Tenemos en IATA, que es la Organización del Transporte Aéreo, 290 líneas aéreas participando de 120 países que mueven el 82% del tráfico mundial. Estas líneas aéreas hoy están sufriendo precisamente un gran trastorno económico, porque los aviones están parados, no pueden volar y cuesta la financiación de estos aviones, cuesta justamente tenerlos parados y claro, las líneas aéreas hoy no están volando como regularmente lo hacían. Y las necesitamos, como necesitamos a los hoteles, a las agencias de viajes, a las diferentes organizaciones que coinciden con esta actividad turística y que se habían desarrollado hasta el año 2019 extraordinariamente bien. El año 2019 es un año extraordinario para el registro de las estadísticas económicas de nuestra actividad turística. Pero precisamente quisiera pedirles su permiso para que hagamos un paréntesis y veamos qué ha sucedido con la historia. En 1903 surge el primer vuelo de los hermanos Wright. Después, Santos Dumont, brasileño, latinoamericano, crea en 1906 ese vuelo extraordinario. Y después, hasta 1914, en la Florida, se crea el primer vuelo comercial. Y cuando tiene la aviación su primer gran conflicto, como el que hoy estamos viviendo, en el año de 1945, hace justamente 75 años. Se pensaba que como los aviones estaban participando en la guerra, nunca nadie se iba a volver a subir a un avión. Si ustedes leen las crónicas de entonces, el incipiente turismo que se relacionaba más bien con el trabajo, con la salud, con el comercio, se pensaba que se iba a acabar precisamente por la guerra mundial. Y no fue así. El turismo fue creciendo después de ese mayo de 1945, justamente ahora hace 75 años. ¿Qué vuelve a pasar ya más recientemente, el 11 de septiembre del 2001, cuando las Torres Gemelas? Se pensaba que el mundo aeronáutico, el mundo turístico se iba a acabar. Y recuerdo muy bien, hace 19 años, cómo empezaron las nuevas formas de viajar. Y quizá ya no lo recordemos, pero ahora para subirse un avión en el año de 2019, había que estar 3 horas antes, vuelo era internacional, había que pasar por unos filtros de seguridad, teníamos que quitarnos en algunos países hasta los zapatos para poder accesar a las zonas de embarque de los aviones. 18 años después de ese 2001, alcanza los números más altos de la historia de nuestra tierra, el turismo. Millones de personas en el mundo, 6 millones de personas en el mundo, subían un avión diario y hacían esta actividad económica a la que nos estamos refiriendo. ¿Cuál es la perspectiva ahora después del coronavirus? ¿Cómo lo vemos? Efectivamente, es un golpe tremendo para el turismo, para las líneas aéreas, para los hoteles, para los restaurantes, para todas las actividades que tienen que ver artesanales,
de transportación, taxistas, etcétera, que tienen que ver con el turismo. Pero esperamos que, así como supimos en el 45 del siglo pasado y en el 2001 de este siglo, retomar la idea que yo he tenido: el siglo XXI tiene que ser el siglo del turismo. El siglo XXI tendrá que volver a ser el siglo del turismo, quizá con nuevas fórmulas. Ayudaría muchísimo que se encontrara la vacuna para esta enfermedad. Eso sería total y cambiaría y transformaría nuestra perspectiva ante esta situación. Pero mientras no se encuentre, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿A dónde tenemos que recurrir? Pues desde luego a un pasaporte sanitario, como aquí ha dicho Julio, a espacios sanitarios, sanitizados, con muy buena cultura de la sanidad, en hoteles, en las propias líneas aéreas, etc. Eso tendremos que hacer. ¿Cómo se va a desarrollar el turismo? ¿Cómo lo vemos hoy en los primeros días de mayo del 2020? Pues será un turismo, primero se abrirá a un turismo regional, que como bien se apunta puede ser en los propios vehículos de quienes quieren salir a ver el campo, a distraerse, a visitar a familias, etc. Después se abrirá a nivel de la propia nación. Y por último seguramente será el turismo internacional. La gente seguirá viajando por negocios, por trabajo, por comercio, inclusive el turismo hospitalario. Pero el turismo como tal, como lo conocimos en el 2019, tardaremos nuevamente en recuperarlo porque tendremos que hacer una labor de inteligencia. Hoy muchas ciudades, muchos destinos turísticos están ya trabajando activamente con mucha inteligencia en ofrecer descuentos en las líneas aéreas, en ofrecer descuentos en los hoteles, en ofrecer sanitización en los espacios, en fin. Tendremos que usar toda nuestra creatividad para encontrar la solución para que la gente vuelva a tener esta actividad. Esta es extraordinaria actividad. El peso turístico, el dólar turístico, no lo olvidemos, es el dólar mejor repartido, es el peso mejor repartido en nuestra comunidad económica, porque le toca a la línea aérea, al hotelero, al que hace las frutas, al que vende la carne, al que vende el pollo, al que atiende en los hoteles, al mesero. Por eso es el peso mejor repartido. Por eso esta actividad económica, los gobiernos y la Organización Mundial debe estar muy pendiente de conservarla, porque es una actividad que es un motor del desarrollo de los países. Sí, y un motor que prende muy rápido. Es un peso muy bien repartido, decía yo, y creo sinceramente que tendremos que cuidar de nuestro sector turismo en cada uno de nuestros países. La experiencia de su servidor es en el ámbito de los aeropuertos, pero también en el ámbito hotelero y también en el ámbito de la promoción turística. Y puedo decirles con seguridad que tenemos un reto formidable, el reto de volver a posicionar al turismo. Y tenemos que hacerlo con mucho entusiasmo, con el entusiasmo que ha caracterizado a esta actividad. No será fácil. Tendremos muchos obstáculos, pero sin lugar a dudas, el mundo, nuestros países necesitan de la actividad económica. Recordemos, tiene que empezar poco a poco. Quizá los primeros
serán los turistas de la región, de los estados cercanos, de los países cercanos. Después serán de la nación. Y posteriormente empezará el turismo internacional, quizá con esos turismos, con estas personas que tienen una segunda casa, un second home, en diferentes lugares para pasar el verano, para pasar el invierno. Este invierno puede ser una buena oportunidad para quienes tienen un invierno muy rudo, tienen un invierno verdaderamente franco y que comienza en noviembre, ¿verdad? Poder ir a esos lugares de playa donde tienen unas segundas casas. Así tiene que empezar y así tiene que desarrollarse. No tendremos una actividad turística como la del 2019 antes de los próximos 3 años. Eso es con toda seguridad. ¿Por qué? Porque las líneas aéreas económicamente están muy dañadas, económicamente algunas ya están quebradas, y si no hay transporte, pues no podrá venir el turismo masivo, que es al que estamos acostumbrados. Destinos importantes como España, como Francia, como el mismo Orlando en los Estados Unidos o Nueva York, necesitan de las líneas aéreas. Necesitan de tener unas líneas aéreas fuertes, unas líneas aéreas que puedan volar con seguridad. Y eso, pues claro, tiene que ser a través de fondos económicos importantes. Yo, para terminar, debo decirles que creo en el turismo, que creo que esta actividad tiene que reinventarse, ciertamente, como se hizo en 1945 y como se hizo en 2001. La base es la salud, la vacuna, la sanitización, los elementos que den seguridad a los viajeros. Y seguramente el interés por el mundo hará que el turismo regrese a nuestras naciones. Muchas gracias. Mil gracias a ti por acompañarnos también, Héctor Navarrete. Él es de Mérida, México. Y ahora quiero invitar para ir ya cerrando a Renato Dillon. Él fue oficial de programa de la Organización Mundial de Turismo y actualmente pues es director de gestión de turismo en Riobamba. Gracias, Renato, por acompañarnos. Hola Lore, buenos días con todos. Realmente es un placer ver a muchos amigos aquí conectados. Ricardo, mi estimado amigo, un buen día, un gran saludo. De igual manera para Julio, para Alex, Héctor, que tuve la oportunidad de conocerle hace algunos años en Mérida también, excelente anfitrión, participando de igual manera de los eventos de CIFAL. Y a CIFAL como tal y a Congope, gracias por la invitación a estos eventos. Es un recorrido interesante el que se ha realizado la mañana de hoy con las presentaciones, porque vemos que hemos pasado desde una visión nacional que nos presenta Ricardo en su condición de viceministro, la visión mundial que nos da Alex, que es importante a partir de los datos de lo que se está generando, porque nosotros no podemos desconectarnos de esta realidad mundial, a pesar de que lo estamos viviendo muy localmente, de que lo sentimos localmente, pero estos datos que está pasando en todo el mundo son importantes porque al final nos van a terminar impactando y nos van a terminar golpeando, sobre todo en una actividad como el turismo, que dependemos de mercados emisores y los mercados emisores no están, muchos de ellos podrán ser vecinos, pero los otros son largos. Por eso es muy importante lo que nos menciona Héctor, desde la visión de la aviación, de la aeronáutica, el papel que juegan en el turismo y en la recuperación también que se va a jugar. Y claro, la comparación que nos permite también hacer Julio, desde la visión que nos da de uno de los destinos, como Málaga, que está en uno de los principales países receptores de turismo, es importante porque también nos permitirá comparar. Y comparto lo que decía Julio al inicio, de que estamos aprendiendo de las pruebas, es prueba-error. Creo que estamos viviendo un momento difuso en el que estamos tratando de apuntar a lo que se mueva, no siempre con éxito, porque también hay que considerar que estamos enfrentando algo que ha sido para nosotros, para el mundo en general, algo totalmente desconocido.
Y esto también nos contempla a nosotros nuevos retos. Con esta visión, yo sí quiero hacer una presentación ya más concentrándome hacia lo local. Y sobre todo ahora, en un momento en el que a nivel local estamos viviendo retos terriblemente impresionantes, porque si bien el Estado hasta hace unos días atrás era el que dictaba las políticas, y me refiero a esto en el caso concreto de Ecuador, el Estado era el que dictaba las políticas y dictaba las resoluciones, los acuerdos, los decretos respecto a cómo ir manejando la pandemia, y a los gobiernos locales nos tocaba replicarlos y aún así teníamos problemas. Ahora, en una nueva realidad en la que somos los gobiernos locales los que decidimos la condición o la semaforización en la que nos encontramos, y esto a su vez nos obliga también a nosotros a tomar decisiones, nos pone en un momento muy complicado. Me voy a permitir compartirles una presentación para hacerlo esto de una manera mucho más visual. Espero que lo puedan ver todos. Pero nosotros a nivel local lo que nos toca ahora es buscar este equilibrio entre precautelar la vida, que tal vez ahora es el objetivo del mundo, o sea, es el primer objetivo en esta fase, en este momento en el que nos encontramos, precautelar la vida, y eso implica no superar los límites del sistema de salud, pero también el mitigar el impacto económico. Y esto, ya que tenemos nosotros que hacerlo en el nivel local, claro, es empezar a trabajar de manera conjunta, como alguien ya lo decía, el trabajo conjunto, el trabajo colaborativo, el trabajo coordinado va a ser sumamente importante. Estas reglas estrictas de distanciamiento, pues obviamente nosotros las tenemos que considerar no solamente ahora, sino ya esta va a ser una nueva realidad que vamos a tener que aprender a vivir sobre esto. El impacto económico, obviamente el repunte tecnológico que lo vamos a topar, y estamos viviendo un momento especial también respecto al tema de solidaridad, porque vemos en el nivel local que todas estas poblaciones o estos grupos vulnerables, cómo empiezan a ser afectados y cómo nos toca reactivar esta cadena de solidaridad para nosotros también empujar, impulsar, dar un apoyo a estos grupos que más lo necesitan, porque no olvidemos que al final estos grupos vulnerables, estos grupos que están siendo o que han sido poco atendidos, también nos terminan afectando en este circuito económico que nosotros estamos tratando de recuperar. Claro, y vemos por qué lo planteo como un reto, porque esto entre las medidas económicas y la recuperación y las medidas sanitarias y la recuperación económica vemos que es inversamente proporcional, ¿no? Porque mientras más estrictas son las medidas, más nos va a costar el tema de la recuperación económica, y eso también, dependiendo de las medidas que nosotros vayamos aplicando ahora en lo local, nos da una incertidumbre mayor en el largo plazo, porque no sabemos cuánto va a ir durando la aplicación de cada una de estas medidas en nuestros territorios. Por eso sí es importante esta coordinación interinstitucional. Claro, ¿cuáles son los efectos económicos que vamos a tener en COVID? Ya lo hemos visto, la suspensión de actividades de las que ahora estamos viviendo, y entre las actividades más afectadas por haber sido de las primeras que ingresamos en esta crisis, y seguramente seremos de las últimas en salir, está el tema del turismo y la transportación. Alex nos presentaba las proyecciones desde la Organización Mundial de Turismo respecto al tema de las afectaciones por los ingresos. Aquí hay un ejercicio de esos mismos datos trasladados a nuestra realidad y qué es lo que está pasando aquí en Ecuador, ¿no? Y vemos que esta proyección respecto a la previsión de ingresos por turismo internacional en Ecuador, visto en millones de dólares, contemplando los mismos escenarios que nos presenta la Organización Mundial de Turismo, que es entre un 20 a un 30%, quiere decir que en estimado, en lo que ya nos ha pasado, en lo que hemos vivido en este tiempo, estamos con una pérdida de entre 450 a 680 millones, ¿no? Que eso también es la estimación proyectada que nos decía el Ministerio de Turismo. El Ministerio de Turismo nos decía que en marzo del 2020
hay una pérdida estimada de 418 millones. Esto es aproximadamente unos 15 millones, unos 12, 14 millones diarios de pérdida que tiene el sector turístico en el país. Y claro, esto, ya tratando de analizarlo con otros elementos, si vemos en términos de llegada de turistas internacionales, manejando los mismos escenarios del 20 al 30%, siendo del 30 el pesimista, pero yo creo que no el final, porque esto, dependiendo de cómo vaya avanzando las medidas sanitarias, puede llegar no solamente al 30, sino puede incluso superar el 30%. Creo que estas estimaciones se los he hecho manejando distintos escenarios, pero de acuerdo a lo que se ve y a lo que dice también la Organización Mundial de la Salud, de posiblemente tener una segunda o tercera ola de contagios, esto podría llegar a un porcentaje mayor. Entonces, claro, si vemos esto ya traducido en el impacto de la producción, del empleo, del valor agregado bruto, es fuerte lo que se nos viene. Y obviamente tenemos que prepararnos frente a estos escenarios. Nosotros le estamos considerando a nuestra acción, desde 4 momentos, ¿no? Este primer momento de aislamiento, en el que realmente nos cogió poco preparados, es una pelea, yo lo he puesto de esta manera porque es una pelea permanente para poder controlar los contagios, porque no depende solamente de las medidas sanitarias que se vayan tomando, sino también depende de la colaboración de la ciudadanía y en muchos de los sectores, al menos en una provincia como Chimborazo, con altos porcentajes de pobreza y de necesidades básicas insatisfechas, por más medidas sanitarias que nosotros pongamos, la realidad y la necesidad de la población es otra. Entonces esto se ha convertido en una pelea permanente para poder tener el control y obviamente evitar la curva de contagios. En este momento de aislamiento en el que nos encontramos, también es importante el apoyo a los negocios por el alto impacto en lo económico que tiene. Después habrá un segundo momento, que es este momento post-COVID, que será una vez que se levante el aislamiento en el que estamos. Aquí en este momento vamos a requerir mucho apoyo y control, unas medidas estrictas de seguridad, actuar con protocolos, por eso es importante el accionar en este punto del Ministerio de Turismo respecto a los protocolos, y no solamente los protocolos que se puedan generar a los establecimientos, porque de alguna u otra manera estos protocolos se están trabajando, y los que han tomado aquí la batuta, por decirlo de alguna manera, son las cadenas internacionales, porque ellos, con una mirada también global de lo que está pasando, han empezado a generar ya estos protocolos que nos llegan a nosotros al país y nos sirven también como referencia, y hay que irlos ya buscando un protocolo que sea el mínimo con los cuales podamos operar. Pero también hay que pensar en los protocolos de los sitios públicos, y para eso ya hemos conversado también con FENACAPTUR y con el mismo Ministerio de Turismo para, de manera tripartita y en una colaboración entre todas las instituciones, podamos ya ir trabajando estos protocolos en los sitios públicos. Pero lo principal que vamos a tener que trabajar en este momento, una vez que terminen estas medidas de aislamiento, será salvaguardar al personal y a nuestros colaboradores y a nuestra cadena de proveedores también. Esto, por eso, entre este momento en el que nos encontramos, tiene que ser un proceso de preparación. Y no hay tiempo que perder. El tema de los protocolos se convierte en un insumo sumamente importante para saber por dónde tenemos que ir, porque también nos está pasando algo. Y es que nuestros empresarios, frente al momento de incertidumbre que se vive, cualquier cosa que sale, lo ven como la solución y todos se volcan a ese tipo de solución, que pueden ser soluciones desde las más básicas, como en algún momento se dijo que aquí el eucalipto, por sus propiedades que tiene para abrir las vías respiratorias, se dijo que el eucalipto puede ser una solución. Casi nos deforestan las plantas de eucalipto que tenemos alrededor de la ciudad para todos poner eucalipto en sus establecimientos. Entonces me refiero a que cualquier cosa que sale, lo vemos como la solución y nos agarramos de lo primero que hay. Por eso es importante, insisto nuevamente, es importante en poder contar con estos protocolos para evitar
estas incertidumbres y estas falsas informaciones y poder ir dando pasos en conjunto en donde desde nuestro rol de gobiernos locales también nos podamos ir apoyando. Vamos a tener después un rebrote, ya está contemplado, no lo decimos nosotros, lo dice incluso la Organización Mundial de la Salud, y para que este rebote realmente no implique un nuevo impacto económico que podría ser desastroso y catastrófico de llegar a darse de una manera pronunciada, se requiere la colaboración de todos, ¿no? Y ya por último tendremos un cuarto momento que será el permanente, el aprender a vivir con estas nuevas realidades, con estas nuevas visiones, porque obviamente a todos nos tocará el acostumbrarnos y adaptarnos, como ya se lo había mencionado. No voy a detenerme mucho en este gráfico, ustedes habrán visto, es una proyección que hizo Deloitte respecto a cómo se irán recuperando de los distintos sectores. Nos habla desde el tema de la alimentación, el retail, que son los que más rápido tal vez se recuperarán, la restauración, los ocios, pero aquí no está mencionado el tema de la operación turística, que la operación tal vez será uno de los que más tarden en recuperarse. ¿Y cuándo iniciará la recuperación? Esta es una de las preguntas que nos hacemos y nos hacen permanentemente a nosotros desde el sector turístico, y nos dicen, bueno, ¿y cuándo, a partir de todo esto, de las medidas que se están tomando, de lo que se está haciendo, cuándo va? Y la recuperación no es tan fácil, va a implicar de muchas cosas. Cada uno de los subsectores, como el de alojamiento, el de alimentos y bebidas, de entretenimiento, transporte, tienen sus propias dinámicas, tienen sus propias particularidades, y habrá que manejar estas particularidades para poder tener una recuperación. Pero una recuperación plena de la actividad, y tal vez en el sector que se ha visto menos golpeado, porque actualmente sigue trabajando con servicio a domicilio y no ha cerrado totalmente, que es el de alimentos y bebidas. En virtud del tiempo no me voy a ir deteniendo mucho en esto, pero después compartir también la presentación. Y dentro de estos escenarios, creo que es importante que si queremos tener un escenario positivo, tengamos que ir manejando los indicadores y parámetros, ¿no? Dentro de los indicadores estará pues el número de crecimiento, y deberemos establecernos como parámetros cuando lleguemos a qué número de crecimiento en contagios consideramos que ya es prudente ir reaperturando las actividades y de qué manera lo vamos a hacer. Ahora, ¿cómo el sector turístico afrontará esta crisis? Y yo aquí recojo mucho de lo que nos decía también Ricardo al inicio, respecto al tema de la adaptación y las tendencias en el consumo turístico, de los desafíos que estamos viviendo, de cuáles son las claves que nosotros tenemos, porque dentro de estas 6 R's que le hemos denominado, que nos estamos tomando como referencia, cabe cada uno de los temas que se ha hablado. Claro, desde la primera R, que es el resolver, nos toca, estos son los retos inmediatos. Esta es la problemática. ¿Y qué es lo que tenemos que ir resolviendo? El tema de empleo. El tema de empleo es una de las primeras cosas que nos toca ver. Vemos que ya empezamos a sufrir cierre de empresas y también despidos masivos, que el subempleo, como ya se lo ha mencionado también aquí, se va a poner en números no antes vividos a nivel mundial y a nivel local también. Y esto es una de las cosas que realmente nos preocupa. El resolver el tema de la liquidez de las empresas. Obviamente, el problema de las empresas en este momento es liquidez. Si no pueden afrontar el pago de personal y los gastos operativos, lo que implica el poder mantener sus infraestructuras y sus establecimientos con la mínima operación, no estamos resolviendo nada. Entonces, el tema de liquidez es sumamente importante. El tema de los clientes, el cómo vamos a manejar ahora la relación con los clientes y cómo nos vamos preparando también es sumamente importante. El tema de la resiliencia, porque claro, tenemos que aprender a administrar los retos que nos plantea estos nuevos escenarios, el manejo adecuado de los recursos y cómo vamos a tener las prácticas adecuadas. Entonces, aquí manejo adecuado de los recursos, obviamente decíamos que uno de los problemas es la liquidez,
cada ahorro que podamos tener o cada recurso que podamos ahorrar va a ser sumamente importante y tal vez el que marque la diferencia entre la subsistencia de una empresa y de otra. Y en las prácticas adecuadas, yo creo que al futuro lo que determinará también es la certificación, el manejo sanitario, el cómo, y nos decía Ricardo, el cómo podemos generar en confianza y que la confianza puede llegar a superar la motivación. Eso va a depender mucho de estas prácticas adecuadas. En el retornar, es trabajar un plan integral, el de cómo vamos a retornar, y esto no tenemos que esperar que se dé por finalizada la pandemia, es algo que ya yo creo que todos los gobiernos, tanto municipales como provinciales, estamos trabajando en estos planes, estamos analizando qué es lo que nos corresponde a cada uno como territorio, cuáles son las características de nuestros sectores y qué es lo que tenemos que hacer. Y a muchos nos tocará actuar incluso desde la reforma de ordenanzas hasta el trabajo conjunto con los empresarios para poder buscar las mejores alternativas y los mejores caminos. El reimaginarse. Claro, el reimaginarse porque debemos partir de la pregunta de ¿y ahora qué será normal? Y a partir de las respuestas que nosotros podamos darnos a eso, tenemos que ir pensando, bueno, ¿cuál es esta nueva normalidad? El distanciamiento social, como nos decía también Ricardo respecto a las tendencias que se van a dar, el tema de la concentración, los servicios a domicilio, este sentimiento nacionalista que me parecía muy importante que mencionaba Ricardo, porque también es algo que lo estamos viviendo, y el apoyo sobre todo con este sentimiento nacionalista, el apoyo al negocio local, al empresario local, porque es importante mantener nuestras economías. El tema de reinventarse. Sí, seguimos trabajando y ya me parece que fue Ricardo mismo el que le mencionaba. Tenemos modelos de negocios de los años 80, 90 en el año 2020, entonces también es momento de reinventarse y también reinventar nuestros productos turísticos. Hay ciudades que seguimos manejando el mismo City Tour de hace 15, 10, 15, 20 años y lo único que vamos haciendo es actualizando los datos, pero no actualizando el concepto. Entonces también es momento de reinventarse respecto al tema de los productos. Y lo hablábamos, la oportunidad que se nos presenta ahora para el turismo sostenible, el turismo de naturaleza, y nosotros aquí como Riobamba, como Chimborazo, realmente somos aventajados, tenemos un escenario natural impresionante, único en el mundo, y creo que eso nos da a nosotros también una ventaja competitiva. Pero cada uno de los territorios tiene sus propias ventajas, que es cuestión de solamente identificarlos y no hacerlo solamente como una ventaja competitiva, sino realmente ponerlos en valor y darles el uso adecuado que esto se requiere. Y el sexto es la reforma, porque también necesitamos empezar nosotros desde nuestras estructuras empresariales, incluso, voy un paso antes, desde nuestras propias estructuras familiares, a cómo nos vamos a reformar y cómo vamos a actuar frente a estas nuevas realidades. Y las empresas obviamente tendrán que reformarse a partir de los nuevos puestos de trabajo, de las habilidades que requieren de su personal, de las necesidades que tendrán como empresa. Me he permitido compartirles esto de manera muy rápida y obviamente encantados de ir profundizando cada uno de estos temas en el caso que así se lo requiera. Muchas gracias a todos por su atención. Muchísimas gracias. Tengo entendido que Ricardo, no sé si tienes tiempo todavía para contestar algunas preguntas que nos han hecho durante el conversatorio. Sí, con gusto, no te preocupes. Ya suspendí la otra reunión que tenía, tranquila. Ok, muchísimas gracias. Entonces, te las puse en tu chat, pero te las voy a ir indicando. Estamos ya finalizando con estas preguntas. Quisieran saber cuándo tendríamos disponibles los protocolos de bioseguridad para el sector turístico.
Ok, vamos respondiendo una por una. El tema de los protocolos ha sido un trabajo participativo con cada uno de los sectores. Estamos trabajando y ya tenemos listas los protocolos para ser presentados en el COE a nivel de cada una de las actividades del sector turístico. Hemos trabajado en un protocolo importante para alojamientos, un protocolo para el sector de alimentos y bebidas. También tenemos un protocolo realizado a nivel de tour operadores, transporte turístico. Como ustedes saben, este tema de los protocolos tienen que ser aprobados en el COE nacional, en el Comité de Operaciones Especiales, y esta semana serán presentados. Ahí quiero complementar con lo que ha dicho Renato, también el apoyo justamente que hemos tenido, ¿no es cierto?, en este caso del municipio de Riobamba, de la FENACAPTUR, para trabajar ya no solamente en lo que son protocolos de actividades turísticas, sino para poder trabajar en lo que son protocolos de sitios de visita, que también son sumamente importantes. Entonces es un tema que vendrá más adelante, pero ambos son necesarios para poder generar esa confianza, por volver a retomar ese espíritu por viajar y volver a retomar ese espíritu por consumir productos y servicios turísticos. A ver, estoy con otra pregunta. Veamos. Se me colgó. Lo siento, se me colgó un ratito. ¿Consideran que las medidas y acciones resilientes como turismo comunitario, individualizado de mínima o media rentabilidad, turismo con distanciamiento, entre otras, potenciando por herramientas como las bicicletas, la Eurovelo, senderismo, etcétera, es una opción? No sé si tú me puedes contestar. Málaga. Gracias, Lorena. Bueno, sí, sin duda, adaptándonos todos a esta época, aunque sea post-COVID, ¿no? Creo que mientras los transportes públicos, no solo el transporte aéreo, también el transporte de trenes de alta velocidad o el transporte de crucero también paralizado, cualquier otro medio de transporte, empezando por el individual, va a ser más potenciado, ¿no? En primer lugar, los coches seguramente, pero también el transporte en bicicleta o en cualquier medio de movilidad que facilita poder elegir cómo viaja, dónde viaja y cómo viaja, va a ser más complicado que ver hasta ahora. En la propia Málaga, que las bicicletas, que es uno de los servicios públicos gratuitos que el Ayuntamiento ha fortalecido y que ha estado suspendido hasta ahora, durante 40 días, se van a poner en marcha, se están poniendo en marcha y cada vez más goza de más uso, ¿no? Las personas que ahora ya podemos desplazarnos, aquí todavía muy poquito, prácticamente 1 hora para hacer deporte individual o para pasear con los niños pequeños, muchos de ellos eligen hacerlo en bicicleta, ya sea su propia bicicleta o la del servicio público. Creo que todos estos medios van a subir, van a incrementarse, como digo, porque vamos a tardar muchísimo en ver realmente transportes colectivos, salvando lo que sería el metro o el tren de cercanías, que más bien es para trabajar que para disfrute de ocio. Gracias. Señor viceministro, con seguridad se requieren planes locales para la revitalización socioeconómica desde la actividad turística. ¿Cuáles serían los componentes prioritarios y estrategias a desarrollar en Ecuador? Bueno, sí, a ver, no creo que me estén escuchando. Sí, sí me están escuchando. Bueno, sí, coincidimos en que se necesitan planes de desarrollo turístico local para poder generar un proceso de reactivación. Estamos conscientes de que las cosas no van a ser iguales, ¿no es cierto?, al momento antes de la emergencia. Dentro de eso, como ministerio, hemos trabajado en una agenda de reactivación y recuperación de la actividad turística, que es una agenda que contempla 3 momentos importantes. A mí me parece que para responder esta pregunta, creo que es importante que también estos planes de desarrollo turístico o estos planes de reactivación turística local también puedan tener esos 3 momentos. Una mirada actual, que es la mirada de la emergencia, nosotros le hemos llamado la resistencia. Luego tenemos una mirada de la reactivación, cuáles son
ese conjunto de instrumentos para la reactivación y una mirada de lo que sería la recuperación. Estamos conscientes de que hay algunos elementos claves para esto. Hemos hablado de los temas de protocolo de bioseguridad, sumamente importante para la reactivación y la recuperación. Hemos hablado también de todos los temas relacionados a la digitalización. La digitalización del sector turístico es sumamente importante para poder responder de mejor manera a estos nuevos desafíos. Y por otro lado, también es sumamente importante que contemplemos en todos estos planes también todo lo que son generación de líneas de financiamiento con banca pública, banca privada para la reactivación del sector. Es sumamente importante la inyección de liquidez que podamos dar a la industria y dentro de eso creo que se puede trabajar. Y por otro lado, algo importante para ver cómo podemos empatar desde el gobierno nacional con el gobierno local es el trabajo en un portafolio de incentivos. Nos parece sumamente importante trabajar en un kit de incentivos, tributarios, no tributarios. ¿Para qué? Para que esa reactivación sea mucho más óptima. Yo creo que desde el gobierno central podemos trabajar en algunas cosas, pero también desde los gobiernos locales se pueden trabajar en otros elementos. Entonces yo creo que esos son elementos que se deberían tomar en cuenta, sin descuidar obviamente todo lo que se puede hacer a nivel de la promoción y todo lo que se puede hacer también al tema de consolidación de productos turísticos. Uno de los desafíos más importantes a nivel local es poder transformar los recursos y los atractivos en productos turísticos para que esos productos puedan ser un eje importante en esta reactivación y en esta recuperación. Gracias. Doctor Miño, no sé si nos está escuchando. Doctor Miño. Doctor Miño. Bueno, un poco de temas locales. No sé si es que nos ayuda Renato. ¿Cuál es la estrategia que deberían de tener de promoción del sector turístico si desde los GAP no se han hecho el recorte presupuestario en el rubro de turismo? Yo creo que ahora en el tema promocional es importante el tema colaborativo. Nosotros como Riobamba hemos emprendido en una campaña colaborativa en conjunto con el sector privado, donde estamos trabajando con operadores, alimentos y bebidas y alojamiento. No tenemos los recursos ahora, obviamente hemos priorizado la emergencia sanitaria y la atención en salud. Muchos de estos recursos han tenido que ser reprogramados para poder dar esta atención. Y esto, claro, nos afecta a nosotros ya en términos promocionales. Por eso hemos visto como alternativa estas estrategias colaborativas, en donde la suma de esfuerzos y la suma de los recursos, sean pocos o muchos, nos podrán también ayudar a tener un mayor impacto. Nos hablaban también de cómo la tecnología y el salto tecnológico que de manera obligada hemos tenido que dar ahora, porque a la fuerza nos han metido a todos a usar la tecnología. Ya vemos que el tema comunicacional, si no es a través del internet o del uso de la tecnología, no prospera. El tema de los pedidos a domicilio, el tema también de cómo vamos ahora haciendo las nuevas compras, cómo vamos, Ricardo me parece que lo decía, que ahora una de cada 3 personas no va a querer ir a las tiendas o supermercados, entonces el servicio a domicilio va a prosperar. Entonces ya vemos que este cambio tecnológico también se va presentando en el tema comunicacional y tenemos que ir encontrando estas nuevas alternativas. Es muy importante y nosotros ya lo habíamos previsto. China funciona con unas plataformas sociales distintas y si no estamos presentes en esas plataformas, obviamente no vamos a tener promoción. Y tal vez ahora le tengamos recelo al mercado chino, pero de aquí a 2, 3 años ya va a ser uno de los mercados más importantes que vamos a poder nosotros tener. Entonces hay que ir identificando estos nuevos mercados, hay que ir identificando estos nuevos nichos y hay que ir haciendo una promoción especializada, pero de manera colaborativa. Gracias. Doctor Alex Mejía. Alex, preguntan si dentro de Naciones Unidas hay alguna recomendación respecto a los problemas laborales y económicos que afectan al sector turístico. Gracias. Sí, hay varias recomendaciones y lo importante aquí es entender que el sistema de ONU es una amalgama de agencias, fondos y programas especializados
Si uno va a la Organización Mundial del Trabajo, va a encontrar este tipo de cosas. Si uno va a la Organización Mundial del Turismo, va a encontrar información relevante. Aquí lo importante es entender que, como dijo el señor viceministro, hay un proceso en el que tenemos que, yo le añadiría una palabra, cambiar de paradigma, hacer lo que él correctamente ha dicho y otros conferencistas han mencionado, pero hay que pensar de manera un poco diferente. Hay en la Organización Mundial de Turismo un hashtag, algo que se puede seguir en el internet o en Twitter, que se llama Travel Tomorrow. La ciudad de Bogotá, para hablar de una ciudad cercana a la nuestra, está atrás de trabajar en social network para empezar a irse más y más y más hacia lo que es turismo digital. Y eso puede tener unos ejemplos muy particulares y lo pueden ver en el internet. Aquí en Suiza hay un programa escalonado en 3 fechas para regresar al trabajo y a la operación y a la movilidad normal. La segunda fecha, la primera fue el lunes, ayer, perdón. La segunda es el próximo lunes y luego la tercera, que es un poco más lejana, es el 8 de junio. En esas en esos 3 regresos a la normalidad, hay un trabajo del gobierno suizo con las grandes corporaciones suizas, las que tienen más empleados, en donde en cantones hay 24 cantones o provincias dentro de Suiza, en donde hay casi que ninguna incidencia del COVID o muy baja. El gobierno suizo es muy proactivo, se está organizando paquetes de turismo para llevar a la gente de las empresas a algunos hoteles o, ¿cómo se dice?, refugios de montaña, qué sé yo. Eso acaba de pasar. Y acaba de pasar porque había tanta presión sobre el gobierno suizo, que además es un gobierno rico. Imagínense ustedes, aún así, la gente en Suiza, donde el salario mínimo es de 4.200 francos suizos, es decir, casi 4.500 dólares americanos, aún así hay mucha presión por volver a trabajar. Entonces, el sector turismo resintió muchísimo que principalmente las estaciones de esquí y los hoteles de montaña fueran cerrados al principio de marzo, perdón, y ahora le pide al gobierno que haga algo, y esto acaba de empezar la semana pasada. El gobierno ha anunciado que efectivamente va a hacer eso. El gobierno se va a dar a la tarea de conectar capacidad instalada vacía con deseo de funcionarios de empresas para ir y llenar esos hoteles. Eso va a pasar, por supuesto, recién, me parece, desde finales de junio, principio de julio, pero he allí un ejemplo de algo que se puede hacer haciendo lo que el señor viceministro decía, hay que ser muy proactivo y hay que entender la especificidad de esta crisis. Gracias. Gracias. Vamos a contestar esta última pregunta que es para Héctor. Héctor, en México preguntan si es que existe ya unas fechas como probables de apertura de los aeropuertos. Como Américo, tú eres parte de un... Sí, cómo no. En este momento los aeropuertos de México no están cerrados. Okay. En este momento los aeropuertos en México están abiertos, nunca se han cerrado. Tenemos muy pocos pasajeros, 2%, 3%, 4%. Normalmente los aeropuertos más importantes, el de la Ciudad de México, el de Cancún, están abiertos y están recibiendo tanto a pasajeros nacionales como algunos vuelos internacionales. México se decidió no cerrar los aeropuertos, una política pública. Desde luego los aeropuertos también están sirviendo para repatriar a personas, tanto mexicanos que se encuentran en el extranjero como extranjeros que se encuentran en México por diferentes situaciones. Y desde luego la carga en México es importante, todavía se está haciendo a través de líneas aéreas cargueras, y los aeropuertos están funcionando totalmente, con muy pocos pasajeros, con todas las medidas de sanidad que se requieren, pero verdaderamente podemos decir que hoy los aeropuertos están trabajando en su horario normal, aunque no tengan pasajeros. ¿Y Azur qué ha dicho? Azur está muy pendiente. Los 9 aeropuertos en México de Azur están trabajando. En el aeropuerto de Puerto Rico, los 6 aeropuertos que tenemos en Colombia
también están trabajando. Desde luego, ASUR, en el caso de México, de Puerto Rico y de Colombia, asume la responsabilidad y las determinaciones que tomen los gobiernos para su política de comunicaciones y transportes y su política sanitaria. Muchísimas gracias. Tenemos 15 minutos exactos. Quiero darles 2 a 3 minutos a cada uno de nuestros expertos para que se despidan y podamos también que conozcan cada uno de ustedes que esta va a ser una serie de conversatorios que tendremos de aquí hasta el mes de junio. Por lo tanto, como ya tenemos sus correos, pues estaremos invitándoles en diferentes otros temas. El siguiente tema será EPS, que es Economía Popular y Solidaria, y Consuma lo Nuestro. Empezamos con usted, Alex. Muy bien, muchísimas gracias a colegas y amigos. Esta es una oportunidad muy única e importante para mí y yo soy un profesional igual que ustedes, pero permítanme un comentario personal por unos pocos segundos. Yo soy un orgulloso ecuatoriano enamorado de su patria. Ya trabajo con la ONU 16 años en 4 países diferentes del mundo, ahora en Suiza, pero jamás me he olvidado de mi patria que tanto quiero, en donde tengo familia, mis padres, en donde no dejo de ir, no importa lo que pase, cada año un par de veces, etc. Así que en un comentario muy personal, yo que tengo el privilegio por mi trabajo en la ONU de poder ver las cosas de manera global y tal vez comparar, esa palabra no es la más adecuada, pero ver cómo diferentes países van manejando esta crisis y las curvas, cómo la curva sigue creciendo, luego se hace plana y luego empieza a reducirse. Dios mediante esto va a pasar en el Ecuador pronto. Dios mediante volveremos a una normalidad que va a ser diferente, pero que va a darse. Y espero que eso no tome más de 2 o 3 meses. Entonces, al saber que eso va a venir, ojalá más temprano que tarde, queriendo tanto a mi país y sabiendo lo que tiene el Ecuador en turismo, claro que estoy convencido, soy un convencido optimista de que las cosas en el sector turístico volverán a la normalidad, pero para mí la pregunta central de este tipo de análisis es ¿cuánto toma? Porque si el proceso de recuperación toma unos meses versus unos años, la diferencia es tamaña. Y es tamaña porque hay un dolor lacerante cuando una persona pierde su trabajo. Y en el Ecuador, yo creo que tenemos un excelente Ministerio de Turismo, bien dirigido, con capacidad de planeación, con capacidad de interacción, con convocatoria propiamente, etcétera, que puede tratar de servir, como en el ejemplo que les daba de Suiza, que acaba de suceder, de ser interlocutor entre esa urgencia que tienen los operadores turísticos versus lo que puede hacer el gobierno de manera creativa, como decía, conectando a los sindicatos, las asociaciones de empleados, los empleadores, para llenar capacidad que está vacía en este país, en Europa. Así se puede en el Ecuador y se puede de muchas otras maneras, pero el tema nuevamente, y este es mi comentario, es cómo hacer que el proceso de recuperación sea más corto, porque mientras más largo, más dolor, más desempleo, más pobreza. Gracias, Lorena. Gracias. Señor viceministro Ricardo, gracias. Sí, bueno, muchas gracias igual por la invitación. Para ir terminando, nada más destacar, a mí me parece que 3 reflexiones importantes. La primera, yo creo que la base de esa pronta recuperación y esa reactivación, yo creo que tiene mucho que ver con el trabajo colaborativo. Mientras mejor sea ese trabajo colaborativo, mientras mejor articulados estemos, esa articulación pública-privada, yo creo que más eficiente y más rápida va a ser esa recuperación. Es el primer mensaje. El segundo mensaje, yo creo que tenemos que también ir priorizando ciertos esquemas de trabajo. No dejemos de lado al turismo rural. El turismo rural puede ser uno de los grandes ganadores después de esta emergencia. No dejemos de lado al turismo interno, al turismo doméstico, que también es sumamente importante. Y por otro lado, el turismo corporativo que poco a poco puede irse reactivando. Aquí en Ecuador estamos con un plan de reapertura de actividades económicas y eso sin duda tiene mucho que ver también con lo que se puede ir desarrollando a nivel del turismo corporativo. Y el tercer mensaje es no dejemos de pensar en los diferenciadores competitivos a nivel de la gestión turística local.
Estos diferenciadores competitivos van a ser sumamente importantes para que podamos diferenciarnos y para que podamos impulsar el desarrollo turístico en cada uno de los territorios. Muchas gracias. Gracias. Desde Málaga, España, Julio. Sí, bueno, seguro repito porque estas conclusiones también las tenemos, pero abundando en esa alianza público-privada más que necesaria, ¿no? Hay que recordar que en casos como el nuestro, donde la curva ni siquiera va a ser una curva posiblemente en U, sino va a ser una curva, como dice el economista, tipo Nike, es decir, va a haber un periodo muy largo de un crecimiento paulatino, pero partiendo de una cifra muy baja, hay que apostar en este caso por esas estrategias conjuntas de todos. No podemos esperar que nos llegue la ayuda del cielo, ni la ayuda de una ciudad y que llegue del Estado, ni que llegue de Europa. Si llega, bienvenida será, pero no podemos esperar y por tanto hay que planificar ya, hay que empezar la promoción desde ya, hay que generar la confianza de ya, hay que generar seguridad, hay que trabajar todos juntos, remando juntos, el mercado va a ser más pequeño y por tanto hay que trabajar con sentido común para que nadie se quede atrás también en el sector turístico y eso implica trabajar y aprovechar las nuevas tecnologías, como antes dije, y no siempre lo hacemos, siempre confiamos en las campañas tradicionales, en el boca a boca, y eso es fenomenal, pero hay que confiar en eso. Y después apostar por la calidad, ya la cantidad, si antes era difícilmente sostenible, más bien insostenible, ahora hay que apostar por un turismo de calidad. Serán menos, pero será un turismo de calidad, que queremos que el turista que venga disfrute, queremos que gaste más del que gasta el turismo que va buscando, en este caso, esas masas que ya no deben de producirse y que generan mucha incertidumbre. Así que en esa apuesta, los regidores locales, los municipios, las comunidades tienen muchísimo trabajo por delante y seguro que saben, porque el terreno local siempre es más cercano a la ciudadanía, seguro que saben aunar a ese ámbito público y a ese ámbito privado, olvidando partidos políticos, olvidando ideología y centrándose en lo importante, que es la generación de empleo y la generación de confianza en un sector turístico tan importante para cualquier economía. Gracias. Gracias, Julio. De Mérida, México, Héctor Navarrete. Gracias. Desde luego, gracias por esta oportunidad. Déjenme nada más puntualizar 3 temas. Hay que fijarnos muy bien, gobierno y sector privado, en esa alianza que se ha mencionado, de no dejar caer la infraestructura. La infraestructura que tiene hoy el mundo turístico es una infraestructura importante. Hay que sostenerla. Y estoy hablando de líneas aéreas, de trenes, de taxis, de hoteles, etc. Los gobiernos tendrán que fijarse en eso. También en el valor que tiene el personal capacitado turísticamente. Tenemos que conservarlo a toda costa. Déjenme poner un ejemplo extraordinario de este país hermoso, hermano, es Ecuador. Tiene tantas cosas que ofrecer al mundo. Quito, cuántas cosas tiene para ofrecer Guayaquil, y no se diga de esa extraordinaria isla Galápagos, que he tenido la oportunidad de estar en estos 3 lugares, y tiene tanto que ofrecer al mundo. Por decir, Quito, un turismo cultural, un turismo religioso, desarrollarlo no sería difícil. Eso es lo que tenemos que apostar, a las riquezas que tenemos para poderlas, en segundo término, venderlas al mundo, venderlas a nuestra propia patria para generar nuevamente esa entrañable infraestructura que tiene cada uno de nuestros países turísticamente hablando. Desde luego hay que usar el ingenio, pero más que nada hay que estar pendientes de cómo garantizar la sanitización en nuestra organización. Pensemos que el mundo ha cambiado turísticamente y que hoy, aún encontrando la vacuna, aún encontrando métodos para poder sortear la pandemia, tenemos que tener muy claro que tenemos que garantizarle a nuestros turistas que podrán estar de forma sana en nuestros destinos. Entonces, el reto es mayúsculo, es cierto, pero
El premio para nuestros países es que el turismo no muera, que este motor de la economía, un motor rápido, un motor que prende efectivamente y que desarrolla, como he dicho, inmediatamente un reparto de las ganancias a mucha población, es necesario. Entonces, amigos del sector turismo, amigos de Ecuador, tenemos cosas que ofrecer. Seamos propositivos. La perspectiva que tenemos no es sencilla, pero también es un reto formidable que debemos asumir. Muchas gracias. Gracias, Héctor. Estamos ya acabando. Renato Dillon, él es ecuatoriano, quien nos acompañó esta mañana. Gracias, Lore. Realmente quisiera agradecerles a todos por su atención, su asistencia. El hecho de que ustedes aquí estén presentes, que trabajen en el sector turístico, que se interesen en este tipo de charlas, habla mucho de la predisposición que tenemos para reinventarnos como sector, porque estamos buscando siempre nuevas alternativas. Yo les invito a aplicar las 6 R's que hemos hablado. Realmente son temas que nos van a ayudar a nosotros. Y esto también lo podemos o lo debemos hacer dentro de una colaboración y una colaboración público-privada y una participación de todos los actores. Si bien muchas veces cuando hablamos de turismo nos ponemos a pensar primero en los grandes sectores como el alojamiento, alimentos, bebidas, operación, recordemos también que hay pequeños actores del turismo que también dependen de nosotros y de las acciones que podamos hacer. Estos son todos los artesanos, los comerciantes, nuestros proveedores del sector agrícola incluso, que es parte de nuestra cadena de valor. Entonces, todo lo que nosotros hagamos va a terminar impactando en esta gran cadena de valor y obviamente va a terminar impactando en este desarrollo económico. Y otro punto que es importante y tal vez no lo profundizamos por cuestión del tiempo, la necesidad de contar con información, con una data, con estadística, que nos permita ir tomando también decisiones, pero que también nos permita ir a nosotros comparando y analizando lo que se ha hecho antes. Habíamos hablado de que esto es un tema de prueba-error y obviamente si no queda esto debidamente registrado, después no lo podremos evaluar. Quiero, antes de despedirme, desearles a todos que se encuentren bien de salud, el mayor de los cuidados. Quiero volverles a ver después a todos, queremos volvernos a ver todos después, y esto depende solamente de nosotros, de las precauciones que podamos tener. No queda más que cuidarnos y cuidar también a nuestras familias. Estamos también, no sé cómo estén en el resto de los sitios, pero al menos aquí en nuestro territorio estamos viviendo la época alta de contagios, estamos en una época bastante complicada y los cuidados son ahora más necesarios que antes. Desearles a todos un buen día y una excelente semana. Estamos empezando una semana y con esto un abrazo fraterno. Muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias a la provincia de Sucumbíos, Pichincha, Napo, Bolívar, Imbabura, Cañar, Orellana, Santa Elena, Carchi. Creo que me han faltado algunas, pero a cada una, muchísimas gracias a todos ustedes, a los actores de turismo y de fomento productivo que nos acompañaron esta mañana. Sigan nuestra serie, pues nada, muchísimas gracias. Gracias a todos.